Buenos días, bienvenidos a la clase que habla sobre el impuesto al valor agregado, que es el IVA. ¿Sí? Esta clase corresponde a la materia de contabilidad general. Primero, para entender un poco acerca de lo que vamos a hablar, tenemos que entender que el IVA es un impuesto que se grava en México. ¿Sí? Es un impuesto directo que va sobre los consumos. Bueno, es un impuesto indirecto, más bien, que grava sobre el consumo que se realiza en artículos o productos que también pueden ser bienes o servicios. ¿Sí? La tasa general que se utiliza en México es el 16%, aunque también puede haber impuestos de IVA a tasa cero y también exentos, ¿no? Pero eso también depende depende de qué tipo de giro o de qué tipo de negocio se tenga. Pero cuando se utiliza la parte de compra-venta, generalmente lo que utilizamos es el 16%. Se aplica en cada etapa también de la cadena productiva, es decir, en cada operación, pero solo el consumidor final lo soporta, es decir, la persona que está comprando o la persona que está vendiendo es el que va a generar el producto, ¿sí? En la parte de cuando adquirimos el producto, tiene su propio nombre, y también cuando nosotros vendemos el producto, tiene su otro nombre. Ahora vamos a explicar un poco acerca de cada uno de los tipos de IVA que existen. Vamos a ir explicándolo uno por uno para ir entendiendo cómo funciona, ¿sí? El primer concepto que vamos a ver es el IVA trasladado. ¿Qué es el IVA trasladado? Es el IVA que la empresa cobra a sus clientes al vender bienes o servicios. Es decir, cuando nosotros somos el que está vendiendo ese bien, ¿no? Podemos nosotros, por ejemplo, ser un herrero, por decir, ¿no? Y nosotros vender el servicio de herrería, y nosotros al poder hacer la factura necesitamos agregarle el IVA. Ese IVA que nosotros vamos a pasar, por eso se llama trasladado, porque trasladamos a la otra persona, ¿no? Al cliente, le vamos a llamar así precisamente, IVA trasladado. Y cuando sea, por ejemplo, un bien, por decir que nosotros vendamos zapatos, ¿no? Igual, al momento de hacer la factura, lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar ese impuesto, y el que va a terminar pagando el impuesto va a ser el cliente, ¿sí? Esa es la explicación del primer tipo de IVA, que se va a llamar IVA trasladado. El ejemplo nos dice: venta de mercancías por 10,000 pesos más IVA es igual a 1,600. Esos 1,600 corresponden al 16% de los 10,000. Por lo que al final de cuentas, el IVA que vamos a trasladar van a ser los 1,600 pesos. ¿Sí? Ese sería el ejemplo rápido. Cuando nosotros hagamos ejercicios, ahí vamos a ir viendo cómo podemos nosotros calcular también el IVA. Nada más es aplicarle la tasa del 10% al importe del producto que nosotros estamos vendiendo. ¿Sí? De esa manera vamos a sacarlo. Siguiente tipo de IVA. El IVA acreditable. ¿Qué es el IVA acreditable? Si nosotros ya vimos el primer ejemplo que dice que cuando vamos a venderlo vamos a llamar trasladado, la contraparte sería cuando nosotros compremos, cuando nosotros paguemos un gasto, e incluso cuando nosotros compremos un activo fijo a un proveedor, vamos a tener que agregarle ese IVA, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es que el IVA, como en un principio dijimos el concepto, el consumidor final lo paga. En este caso nosotros estamos comprando, el consumidor final vamos a ser nosotros como empresa, ¿sí? También menciona aquí como en un párrafo que se puede restar del IVA trasladado para determinar el impuesto que vamos a tener, ¿no? O el que vamos a pagar o el que vamos a tener a favor. Eso también, estos dos conceptos los vamos a ver enseguida. Primero, el ejemplo de cómo funciona este IVA. Compra de mercancía por 5,000 pesos, el 16% de 5,000 serían 800 pesos.
Entonces, el IVA acreditable va a ser la cantidad de 800 pesos, ¿sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta este párrafo, porque al final de cuentas, esto es lo que nos va a ayudar para determinar si tenemos un IVA a favor o un IVA a pagar. Como les decía, los otros dos conceptos, IVA a favor e IVA a pagar. Me menciona que hay una diferencia entre el IVA trasladado y el IVA acreditable. Ahora, dependiendo de cuál sea mayor, va a resultar si es IVA a favor o IVA a pagar. Acá están los ejemplos. El IVA a favor se da cuando el IVA acreditable es mayor que el IVA trasladado, ¿sí? Es decir, que nuestro IVA que nosotros pagamos por un gasto es mayor al IVA que nosotros cobramos por una venta, le vamos a llamar IVA a favor, ¿sí? ¿Qué puede suceder con este IVA? Que se puede solicitar devolución al SAT o acreditarlo en periodos futuros cuando nos dé a pagar. Ejemplo, el IVA trasladado de 1,000 pesos menos el IVA acreditable de 1,500, el que está ganando en este caso sería el IVA acreditable, ¿sí? Y como el IVA acreditable es mayor que el IVA trasladado por 1,000 pesos, tenemos un IVA a favor de 500 pesos. Estos 500 pesos, como lo menciona en este apartado, podemos solicitar una devolución mensual o acreditarlo cuando en otra ocasión nos dé IVA a pagar, o sea, en meses posteriores, ¿sí? O periodos futuros, ¿vale? Si cada periodo resulta, por ejemplo, que el IVA acreditable sigue siendo mayor, lo que se hace es que se va acumulando hasta el momento que nos dé un IVA a pagar, ¿sí? Eso igual con la práctica lo vamos a ir viendo. En los ejemplos que les voy a ir poniendo, pues ahí vamos a ir viendo cómo va quedando esta parte. El IVA a favor lo podemos ir acumulando mes a mes, ¿sí? Ahora, el detalle sería que cuando en el momento que nos dé un IVA a pagar, el impuesto que resulte más antiguo, es decir, por ejemplo, si en mayo tuvimos, bueno, en este periodo de junio fueron 500, en julio tenemos 600 y en agosto tenemos 700, ¿no? Vamos a tener un total de 1,800 pesos de IVA a favor. Y supongamos que en el mes de, ya dijimos agosto, acá vamos a ponerle junio, julio, agosto, esta es la suma de los tres. Supongamos que para el mes de septiembre nos da un IVA a pagar por 300 pesos, ¿sí? Como este párrafo menciona, si yo lo quisiera solicitar mes a mes, es decir, en julio que hiciera una declaración, quiero solicitar los 500 pesos como devolución, lo podría yo realizar, pero lo ideal es que se pueda dejar para acreditarlo en periodos futuros. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que cuando llegue el periodo de pagar, pues ya no tenga nada que pagar, sino ir disminuyéndole de todos los impuestos que ya tuve a favor. Ese sería lo ideal, dependiendo también de qué tan factible creas tú de tener también flujo de efectivo, porque también esa es otra cosa, ¿no? Si tuviéramos como, por ejemplo, una estrategia financiera de decir, requiero tener flujo cada mes, ¿sí? Pues entonces lo ideal sería solicitarlo, ¿no? Pero si tienes bastante liquidez como para poder soportar los gastos normales de la operación, lo más recomendable es dejarlo a favor, que se vaya acumulando y en el momento que a nosotros nos toque pagar, pues ya ir disminuyendo esa carga fiscal, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, los 300, como les decía, disminuiríamos de los 500 que corresponde al mes más antiguo, que en este caso es junio. Quiere decir que estos 300 lo voy a disminuir con parte de los 500 de junio. Y en teoría, al final,
en junio me quedaría 200 para poder acreditar en periodos futuros. Y así me voy yendo, ¿no? Supongamos también que ya para octubre me da a pagar 500. Como aquí ya solo me queda un saldo de 200, puedo utilizar los 200 de aquí y el resto agarrarlo del último mes que sería resultante, ¿no? O sea, en el más antiguo, que sería julio. Aquí agarraría 300, agarro 200 de aquí, de junio, liquido o saldo todo el impuesto de junio y los 300 que voy a agarrar de julio, en teoría me quedaría un saldo de 300, ¿no? Y con eso ya liquido la parte de octubre, ¿sí? Y así me voy yendo mes a mes hasta que yo pueda disminuir todos estos impuestos que quedé a favor, o incluso, por ejemplo, en noviembre me puede dar también otro saldo a favor, ¿sí? Por lo que ese saldo nuevo a favor lo seguiría yo acumulando para poder ir acreditando IVA mes a mes, ¿sí? Y como les mencioné, el IVA a pagar se da cuando el IVA trasladado es mayor que el IVA acreditable, ¿sale? En este caso, el IVA trasladado es correspondiente a las ventas. Si yo cobro IVA más de lo que yo gasto en cuestión de compras, ¿no? O lo que yo pago, perdón, en cuestión de compras o gastos, que corresponde al IVA acreditable, esa diferencia que yo tengo es la que yo voy a declarar o enterar al SAT, que fue lo que pasó aquí en el mes de septiembre. Me dio un IVA a pagar y ese IVA a pagar es lo que yo le tendría que dar en teoría al SAT, ¿sí? Pero como yo tenía saldo a favor de periodos anteriores, lo que hice fue acreditarlo, ¿sí? El ejemplo, tengo un IVA trasladado por 2,000 menos mi IVA acreditable por 1,200, me da un IVA a pagar por 800 pesos, ¿sí? Y aquí un poquito más explicado visualmente, me dice que el concepto de IVA trasladado es el IVA cobrado en ventas, ejemplo, los 1,600. El IVA acreditable es el IVA pagado en compras por 800 pesos. El IVA a favor es la diferencia que voy a tener cuando el IVA acreditable es mayor que mi IVA trasladado. En este caso fueron 500 pesos. Mi IVA a pagar va a ser la diferencia cuando mi IVA trasladado que yo cobro va a ser mayor que mi IVA acreditable que yo pago, que en este caso fueron los 800 pesos, ¿sí? Bueno, y en conclusión, pues el IVA, como les mencioné también anteriormente, más que nada representa un flujo también de dinero que yo puedo tener mes a mes, ¿sí? Dependiendo de qué necesidad tenga la empresa. Es decir, como les mencioné, si necesito tener flujo, lo que voy a hacer es, o podría hacer, es solicitar esa devolución. Pero si no requiero de tener ese dinero inmediatamente, lo más recomendable es de que yo lo deje para poder acreditar. Y de hecho sería lo mejor porque también te evitas algunas situaciones, por ejemplo, de estar, tener una carga fiscal, estar haciendo la relación de todo el IVA que vas a solicitar, tener la información de tus proveedores, de tus clientes, ¿no? O sea, los RFCs, tener el control, porque se tiene que también llevar un control para poder hacer este trámite. La clave está en registrar correctamente el IVA trasladado y el IVA acreditable para determinar si se tiene este IVA a pagar o este IVA a favor, ¿sí? Por lo que lo más importante es tener un control acerca de todo el IVA que se genera en el mes. Y otra cosa muy importante, no confundir el IVA trasladado con el IVA acreditable. Por eso es muy importante conocer la diferencia entre cada uno, porque al final va a depender si voy a tener un IVA a favor, ¿no? Que puedo yo utilizar, o puedo yo también cometer el error de pagar más IVA de lo que yo debí pagar, o incluso